Estimados estudiantes, muy buenas noches. Continuamos con la segunda parte de expediente técnico. A ver, esta pregunta era para ustedes, pero bueno, la voy a responder. ¿Quién elabora el expediente técnico? El expediente técnico lo elabora la misma entidad, lo puede elaborar un consultor externo y también lo puede elaborar el ejecutor de obras. Dependiendo de quién ejecute la obra, nace el tipo de contrato. Si lo elabora la misma entidad, estamos hablando de un contrato por administración directa. Pero si lo elabora el ejecutor, estamos hablando de un contrato llave en mano o concurso oferta. En este caso, para que el ejecutor pueda participar en ese tipo de contratos, tiene que estar inscrito en la OCE o registrado como consultor de obras. En caso no estuviese, tendría que unirse, asociarse y, mejor dicho, consorciarse con otra empresa que sí esté registrado en la OCE como consultor. Y ambos sumarían capacidades y podrían participar en el proyecto, bueno, en el concurso. Veamos, en esta parte de esta PPT, lo que yo voy a describir son los componentes o son los documentos que ustedes tienen que realizar y tienen que presentarme de manera escalonada y al final tienen que presentarme todo junto para poder calificarlos. A ver, veamos. El primer documento que me tienen que presentar es la memoria descriptiva. Voy a describir cada uno de estos componentes y algunos de ellos no los voy a describir porque son puntos que ya lo han visto en cursos anteriores. Entonces, hablemos primero de la memoria descriptiva. ¿Qué es la memoria descriptiva? La memoria descriptiva es básicamente la descripción del proyecto, pero no me vas a describir el proyecto en cientos de hojas. Me tienes que hacer una descripción del proyecto de una manera concisa, clara y precisa. Es decir, hacer un resumen ejecutivo del proyecto. Ahora, me tienes que señalar también la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra. Es decir, me tienes que decir, necesitamos hacer esto por esto. Ahora, me dirás un ejemplo más claro. Necesitamos de abastecer de agua a este poblado. ¿Por qué? Porque con el agua el poblado tendría mayor capacidad para alimentarse, para poder asearse y así disminuir de repente las enfermedades. Entonces me estás justificando de una manera técnica del por qué quieres o presentas tu expediente técnico para aprobación. Otro punto que debes colocar en tu memoria descriptiva es señalarme de forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados. Es decir, para tú lograr de repente tu justificación de impacto social en el poblado, me tendrás que decir, vamos a construir un canal de tal sección con tal concreto y para pasar tanto volumen de agua, es decir, qué caudal vas a pasar. Decirme claramente los objetivos que deseas al ejecutar la obra. ¿Está bien? Pasamos. Estudios básicos y específicos. Dependiendo de la naturaleza de la obra, van a nacer los estudios. Un ejemplo, si tú quieres construir una multifamiliar de aproximadamente 200 metros cuadrados, yo no creo que tú necesites realizar un estudio hidrológico. Es decir, los estudios nacen dependiendo de la naturaleza de la obra. Pueden ser básicos y específicos. Entonces, también los estudios básicos y específicos lo tiene que realizar una persona idónea y también tiene que ser especializada. ¿Te imaginas que tengas que realizar el cálculo de repente de una viga y lo firme un ingeniero sanitario?
no es una persona idónea y tampoco es especializada. Entonces lo tienen que realizar las personas, como te digo, que estén correctamente calificadas y que sean idóneas en el trabajo. ¿Está bien? Ahora, muchas veces vemos la sección de una viga y decimos, esta viga sí va a soportar la carga, pero simplemente tú aceptarías ese comentario o esa afirmación. No, porque tendría que estar sustentado. Si no está sustentado, no podrías afirmar que la viga va a soportar la carga que tú necesitas. Entonces, no existen y no se puede aceptar estimaciones o apreciaciones de parte del consultor si no están debidamente sustentadas. ¿Está bien? A ver, planos de ejecución de obra. No voy a referirme mucho a este punto porque ya me imagino que ustedes dominan lo que es un plano, saben leer planos, si no es más que nada la representación gráfica de la realidad a escala, ¿cierto? Es un dibujo, ¿cierto? A ver, basamos. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas no son más que nada las pautas, los procedimientos, las reglas y las especificaciones de repente de material, cómo debes hacer, cómo debes de repente empastar, qué tipo de pintura debes colocar, cómo debes de repente al material de acero recubrirlo, si debes granallarlo o no debes granallarlo, si debes soldarlo o debes empernarlo, qué calidad de material es, de repente un grado 60 o grado 50. Todo eso se llaman especificaciones técnicas y tienen que estar documentadas y claras y que muchas veces están en los planos. Acerca de los metrados no voy a entrar mucho en detalle porque ustedes lo han visto en un curso recientemente que se llama Costos y Presupuestos. Análisis de precio unitario no lo voy a tocar tampoco, pero también tienen que presentarlo. Valor referencial no es más que nada el presupuesto, ¿cierto? El costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. Básicamente en el presupuesto lo que yo pido, muy aparte de hacer un buen presupuesto, colocar la fecha. Es básico, porque si tú no colocas la fecha en tu presupuesto, imagínate que hagas un presupuesto hoy porque tú crees que tu proyecto va a salir y se va a adjudicar al siguiente mes. Y resulta que tu proyecto se adjudica en un año. ¿Tú crees que los precios que has colocado ahora van a ser los mismos precios que has colocado que vas a tener que gastar en el siguiente año? No, ¿cierto? Entonces tienes que colocar las fechas, porque colocando las fechas te permite a ti reajustar tu presupuesto o tu valorización en ese momento. Entonces, es que ahí que nacen las fórmulas polinómicas. No es más que nada una fórmula que te permite de repente reajustar. Y ese reajuste puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero te permite de repente actualizar tus precios básicamente para que tú puedas cobrar y no ser afectado, ¿cierto? A ver, ¿qué es la fórmula polinómica? Es una fórmula matemática y básicamente nos representa la estructura, ¿no? Como dice la definición de tu presupuesto. Eh, a ver, sigamos. Cronograma de ejecución de obra. El cronograma se debe considerar muchas veces restricciones. No es lo mismo hacer un cronograma para Lima que para hacer una obra en una ciudad apartada, ¿no? Las condiciones son diferentes, los tiempos son diferentes, entonces hay que tener en consideración ciertas restricciones. No es el mismo rendimiento acá en Lima como que en provincia, ¿cierto? Y debe considerar el cronograma todas las actividades, todas, absolutamente todas. Entonces, esos son todos los documentos básicos que ustedes me tienen que presentar en el